No está. Ok, bueno, voy a empezar. El tema que vamos a conversar el día de hoy es con respecto a los trastornos de la personalidad. Este es un tema interesante. A ustedes les va a servir eh, no solo a los que decidan seguir la especialidad de psiquiatría, sino para el médico general. Les va a servir porque van a poder determinar o van a poder identificar cuando les llegue un paciente, ¿no?, de cualquier especialidad, si es que ya están presentando algún tipo de alteración en su personalidad. Muchas veces no van a tener todos los criterios diagnósticos, pero sí pueden tener rasgos de algunas personalidades y que ustedes se van a poder percatar y tener el cuidado para poder abordar a esa persona, porque si bien pueden ir por algún otro trastorno, alguna otra patología, pero el trastorno de la personalidad, si está presente, va a interferir en la relación médico-paciente. Por lo tanto, ¿no?, es conveniente que ustedes puedan identificar esto, pueden identificar cuáles son los trastornos de la personalidad, ¿ya?, y tener el cuidado necesario para no incurrir pues en alguna situación en la cual puede haber una disconformidad, ¿no?, en la relación médico-paciente, que como ustedes sabrán, el 90% de las denuncias por mala práctica médica, ¿ya?, denuncian los pacientes, se deben a una alteración en la relación médico-paciente. Y esto puede ser a consecuencia de que el médico no pudo identificar, ¿no?, si esa persona a la cual estaba atendiendo, pues estaba manifestando algún tipo de alteración en su personalidad, ya que él le hubiera podido ahorrar, ¿no?, muchos inconvenientes y hubiera sido más útil en el abordaje, porque no a todas las personas se les puede abordar de la misma manera. Me refiero eh, a la manera como nos comunicamos con las personas. Entonces, si tenemos en cuenta que es un paciente que tiene rasgos o tiene trastorno de la personalidad límite, por ejemplo, entonces podemos tener cuidado para acercarnos y darles información a estos pacientes. No es igual abordar a un paciente con trastorno límite de personalidad que a un paciente con un problema de una personalidad esquizoide. No va a ser igual. ¿Ya? Entonces, este tema les va a ayudar a que puedan ustedes identificar, ¿ya?, si el paciente, que puede llegar por otras patologías, ¿no?, puede estar presentando alguna alteración en su personalidad y que ustedes puedan eh, abordarla de la mejor manera. Bien, con esta pequeña introducción, entonces yo voy a hablar, ¿no?, del concepto de lo que es el trastorno de la personalidad, la clasificación que hay, los tipos, el abordaje psicoterapéutico, ¿ya?, algo, una pincelada, si se puede decir, ¿no?, de lo que es el abordaje psicoterapéutico, que más está en relación a la manera como ustedes pueden comunicarse, o la mejor manera de comunicarse con estos pacientes. El tratamiento, el tratamiento farmacológico y las conclusiones finales. Bien, empiezo con este ejemplo, ¿no? Si les llega a la consulta, ¿no?, una mujer de 20 años, soltera pero conviviente, ¿no?, con su pareja, ¿no?, de hace buen tiempo. Consulta porque tiene una sensación de vacío y abandono.
acude a la emergencia porque se ha producido cortes en ambos antebrazos de manera impulsiva y haciendo la historia clínica se percata de que, que presenta fluctuaciones en su estado de ánimo, es decir, que puede estar contenta por alguna situación y sin embargo en cuestión de minutos, en el mismo día, puede cambiar, ¿no?, a un estado de ánimo de tristeza o irritabilidad, ¿no? Y estas fluctuaciones más bien son continuas. La paciente manifiesta la necesidad de vivir nuevas sensaciones y por eso tiene también problemas en las relaciones de pareja, ¿no?, las cuales se han caracterizado por tener relaciones sexuales de manera esporádica. Incluso ya teniendo una pareja, ¿no?, con la cual convive, también ha tenido relaciones sexuales con otras personas. Entonces, esta sintomatología que yo les estoy presentando es una historia bastante frecuente en un tipo de trastorno de la personalidad, ¿no?, la que se llama trastorno de la personalidad emocionalmente inestable o trastorno de la personalidad borderline. ¿Qué son los trastornos de la personalidad? Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones permanentes e inflexibles de comportamiento y de experiencia interna que aparecen en la adolescencia o desde la adolescencia, son estables a lo largo del tiempo y conllevan malestar o perjuicios para el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Ya, cuando hablamos eh, que son patrones permanentes, quiere decir que son características, ¿no?, que son constantes en la persona. ¿Qué cosa es la personalidad? La personalidad es la manera como nosotros nos comportamos, es la manera como sentimos, es la manera como pensamos, ¿ya? Es decir, es nuestra manera de ser. Por eso es cuando se afecta, ¿no?, hay una alteración en nuestra personalidad, ya hablamos que son patrones permanentes. No son situaciones episódicas, como por ejemplo un episodio depresivo, ¿ya?, en un cuadro de depresión mayor, que se manifiesta por episodios, ¿no?, o un trastorno bipolar, que también puede tener episodios maníacos o episodios depresivos, es decir, que la manifestación se produce en un tiempo determinado, está circunscrito a la temporalidad. En cambio, los trastornos de la personalidad ya son patrones constantes. El mismo paciente lo va a decir, es mi conducta, yo soy así desde siempre, cuando manifiestan sus sintomatologías. Y, y esta conducta que es permanente también son inflexibles. Quiere decir que el paciente no se amilana, ¿no?, ante las situaciones, ante las diversas situaciones en las que pueda estar viviendo. O sea, igual la manera como se comporta puede ser delante de un familiar directo, papá, mamá, pareja, hijos, como con el vecino, ¿ya?, con los compañeros de trabajo, sin importar las circunstancias. Por eso son inflexibles, ¿no? Hay muchas conductas que son hasta impulsivas, llegan incluso a no respetar alguna circunstancia en la cual ameritaba algún tipo de limitación en la expresión de alguna conducta determinada, pero el paciente igual lo va a manifestar, no se mide en su conducta. La experiencia interna, porque sí, es algo muy propio, no es personalidad, es su forma de ser. Estos trastornos de la personalidad aparecen desde la adolescencia.
Sin embargo, es a partir de los 18 años en que se puede hacer ya un diagnóstico de trastorno de la personalidad, no antes de los 18 años, ¿no? Esa es una característica que está dentro de los criterios diagnósticos de las diferentes clasificaciones, ya sea la CIE-10, la internacional, o la clasificación norteamericana, la DSM. Antes de los 18 años no se puede dar diagnóstico de trastorno de la personalidad. Estos se mantienen estables a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que ya se instala estas características personales, se mantienen durante mucho tiempo, muchos años. Pero lo que sí, en algunos casos se pueden ir modulando, es decir, esa intensidad de manifestación de sus síntomas pueden ir disminuyendo en algunos casos, en algunos trastornos. Por consenso, entonces, los trastornos de la personalidad se han dividido en tres grandes grupos, ¿no? Y así lo voy a encontrar sobre todo en la clasificación norteamericana, en la DSM, en especial en su quinta versión. Entonces, han sido agrupados en tres grupos, ¿ya? Que también se les llama clúster. Clúster A, clúster B y clúster C. Los del clúster A son los llamados extraños o extravagantes. En el clúster B están las personalidades inmaduras, los trastornos de personalidad inmaduras, y en el grupo C están los grupos temerosos. ¿Cuáles son las formas de estos trastornos, ¿no? O los nombres, ¿no? ¿Cómo se denominan estos trastornos? Entonces, los que pertenecen al grupo A, los llamados extraños o extravagantes, tenemos el paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. En el grupo B tenemos dentro de los inmaduros al borderline o límite o emocionalmente inestable de la personalidad, ¿ya? Trastorno borderline, trastorno límite o trastorno inestable de la personalidad. Aquí también en el grupo B está el antisocial, ¿ya? O el trastorno psicopático de la personalidad, el narcisista y el histriónico. Y en los temerosos está el evitativo, el obsesivo, que en el CIE-10 lo van a encontrar como el anancástico, trastorno anancástico de la personalidad, y el trastorno dependiente. ¿Cuáles son las características de estos trastornos, ¿no? Que lo han llevado a que se agrupen en estos tres grupos? Los del grupo A, los extraños o extravagantes, se caracterizan porque son personas introvertidas, están mal socializados, quiere decir que eh, eh, no contactan, no contactan mayor relación, incluso con la familia o desde la familia, ¿no? Y mucho menos, ¿no? Con personas extrañas. Son personas que les es muy difícil hacer amistades, ya sea con personas de su barrio del centro de trabajo o, o en escuelas, universidades, ¿no? Más bien tratan de aislarse. Pero aquí lo curioso es que para ellos no lo ven una necesidad el socializar, más bien están cómodos, ¿no? Aislándose de las personas. Otra característica es que se muestran independientes, pero no independientes en el sentido de beneficio de autonomía, ya, sino independientes en busca de mantenerse al margen de las situaciones. Son desajustados emocionalmente, es decir, que se les puede observar como muy fríos, ¿no? En sus relaciones o inexpresivos. En el grupo B son los inmaduros, más bien al contrario, ¿no? Son extrovertidos, son muy sociables, pero a pesar de que son muy sociables, igual, ¿no? Se les determina que socializan mal,
porque si bien buscan socializarse, pero son tan inadecuadas las relaciones interpersonales que buscan o terminan sufriendo o haciendo sufrir a quienes lo acompañan. ¿Ya? Por eso también, al igual que los del grupo A, también están considerados como mal socializados. O sea, en realidad los tres grupos son considerados como mal socializados. Son personas dependientes, ¿ya? Porque siempre están buscando enganchar con otros. No son como el grupo A que más bien quieren mantenerse al margen. No, el grupo B, los inmaduros, más bien buscan, ¿no? Depender de otras personas. Ya sea en el sentido de que alguien les diga, ¿no? Lo que tienen que hacer, ¿ya? Como buscar a alguien para decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Va en ambas direcciones. Por eso la dependencia es bidireccional. Son personas desajustadas emocionalmente. Pueden haber expresividad emocional inadecuada, como por ejemplo en el trastorno límite de la personalidad, esos cambios bruscos en el afecto. Incluso hasta puede llegar a la inversión de afectos, en el cual la persona a lo mejor estaba muy enamorada de su pareja, pero por alguna situación el afecto se invierte, o sea, ya no lo ama, ya no lo quiere, sino más bien hasta lo odia. En el grupo C se caracteriza porque son introvertidos, al igual que los del grupo A. También no socializan, también buscan depender de otras personas y son desajustados emocionalmente, pero más dominados por el miedo, ¿ya? Miedo a ser evaluados, miedo a que las cosas no salgan como quieren, ¿ya? A diferencia que es el desajuste emocional de los del grupo A, que es más bien porque hay una escasez, ¿no? en el afecto, hay una inexpresión, hay una frialdad afectiva, o en estos casos, perdón, más equivale a una indiferencia afectiva, más que frialdad, una indiferencia afectiva. ¿Ya? En el grupo C, más bien como evitan relacionarse, entonces, y esto a consecuencia del miedo, pues las relaciones sociales están venidas a menos. El curso también va a depender, ¿no? de cada grupo. Cada grupo va a tener sus propias características de cómo es el curso del trastorno. ¿Ya? En el grupo A se habla que hay una vulnerabilidad para los tratamientos psiquiátricos, es decir, que pueden beneficiarse de alguna manera con los psicofármacos. Pero el problema es que este trastorno no se modifica con el tiempo. El trastorno paranoide, esquizotípico, esquizoide, si bien pueden beneficiarse con algún medicamento, pero estos se van a mantener con el tiempo. Es decir, dejan de tomar la medicación y nuevamente se produce la manifestación de los síntomas. En los inmaduros, el curso se caracteriza por ser muy impulsivos, ¿ya? Hacen las cosas sin pensar. Perdón, un ratito, por favor, tengo que hacer una llamada. Perdón la interrupción. Ya. Entonces, me quedé que estos pacientes del grupo B, ¿no? Los llamados inmaduros, se caracterizan porque pueden ser muy impulsivos. Y es decir, que cometen un acto sin medir las consecuencias, ¿no? Sin hacer un proceso en el pensamiento, ¿ya? Entonces, actúan. Lo interesante acá, que en los de grupo B sí pueden estabilizarse con el tiempo. Conforme van pasando los años, eh, como que van adquiriendo cierta madurez, ¿ya? En la forma como ven las cosas, en la forma como se relacionan.
Entonces, ya, si bien en los primeros años, terminando la adolescencia, la adultez temprana, es donde se puede apreciar con más riqueza, ¿no?, la sintomatología de estos cuadros, pero ya a partir de los 40, 50 años, como la intensidad de los síntomas va bajando y se van haciendo, van mejorando las relaciones sociales de estos pacientes. Y en el grupo C, que también son denominados, ¿no?, personalidades neuróticas. Neurosis pues se refiere a que los pacientes están, o mucha relación con síntomas de ansiedad. Y como andan muy ansiosos, entonces también, al igual que los pacientes del grupo A, también pueden cronificarse, ¿ya? Los únicos que a lo largo de los años pueden mejorar en algo, no curarse, porque hablo de personalidad, ¿no? La personalidad es la manera de ser de las personas, pero que sí pueden mejorar, ¿no?, pueden estabilizarse, son los del grupo B. Bien, entonces aquí ya comienzo a explicar cada uno, ¿no?, cada uno de los trastornos. Los del grupo A, la característica, como les decía, que son, que son los pacientes que se les denomina como extraños, ¿ah? Y se ha podido determinar que pueden haber ciertas alteraciones a nivel de la percepción, a nivel de la manera como elaboran sus pensamientos, ¿ya? Por eso puede haber una afectación cognitiva. Lo que sí se ha podido determinar que puede haber una asociación genética o familiar con los trastornos psicóticos. Un momentito, por favor, otra interrupción. Jóvenes, ya, nuevamente las disculpas del caso, por favor. Bien, entonces les decía que esos pacientes, ¿no?, del grupo A, se ha encontrado que existe una asociación en su genética, ¿no?, y una heredabilidad familiar con los trastornos psicóticos. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que ya sea, si tienen ustedes un paciente con trastorno paranoide de la personalidad, esquizotípico o esquizoide, haciendo la historia familiar, pueden encontrar que haya también pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, ¿ya?, o trastornos bipolares, pero más con esquizofrenia, ¿ya? El trastorno paranoide de la personalidad es más frecuente en varones, en hombres, y se caracteriza porque son personas desconfiadas, suspicaces, son muy rígidos y radicales en sus decisiones, es decir, o es blanco o es negro. Y son muy hipersensibles en el sentido de que si encuentran o detectan, ¿no?, que o la otra persona ha fallado, ¿no?, o tienen un defecto, pues se tornan pues muy desconfiados, ¿no?, y incluso hasta pueden terminar la relación, llegando a ser hasta beligerantes. Con frecuencia puede ser la base, ¿no?, del desarrollo de un trastorno delirante. El trastorno delirante es un trastorno psicótico similar a la esquizofrenia, en que se caracteriza por la presencia de delusiones o delirios muy sistematizados, creíbles, ¿ya? Quiere decir que el paciente nos puede contar una historia de persecución, pero que puede ser válida, que le puede creer. Por ejemplo, puede decir pues que lo están persiguiendo la policía, ¿no?, por alguna situación que cometió en algún momento. Entonces es algo creíble, ¿ya? Ese es el trastorno delirante. En estos pacientes con trastornos delirantes se les ha podido encontrar, ¿no?, como base un trastorno paranoide de la personalidad.
El paciente con trastorno esquizoide de la personalidad se caracterizan porque son socialmente aislados y muy introvertidos. Ustedes los cuando le hacen la historia clínica, los familiares pues manifiestan de que, doctor, por ejemplo, doctora, hacemos una reunión en la familia y más bien no comparten, ¿no? No está con nosotros, más bien para metido en su cuarto. Entonces tiende a aislarse porque no tienen el mayor interés con el entorno, no tienen mayor interés, ¿no? Con compartir, ni siquiera con la familia. ¿Ya? Por lo tanto, también van a tener mucha dificultad para hacer relaciones íntimas, es decir, relaciones de pareja. Entonces, son personas que a la larga, pues, van a quedar solteros, sin pareja. Este trastorno esquizoide está muy relacionado con la esquizofrenia, así como el trastorno paranoide está muy relacionado con el trastorno delirante o puede preceder a un trastorno delirante. El trastorno esquizoide también puede preceder a una esquizofrenia. No estoy diciendo que todo paciente con trastorno esquizoide de la personalidad vaya a ser esquizofrenia, pero sí se ha visto que muchos pacientes con esquizofrenia pueden haber desarrollado, ¿no? O se le puede haber detectado un trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Ya? Lo mismo va con el trastorno delirante, ¿no? No quiere decir que todo paciente con trastorno paranoide de la personalidad vaya a ser un trastorno delirante más adelante. Pero sí se ha visto que todo trastorno delirante, ¿ya? Una gran cantidad de ellos, de estos pacientes, pueden haber tenido un trastorno paranoide de la personalidad. El trastorno esquizotípico se caracteriza porque presenta alteraciones del pensamiento de tipo mágico, ¿no? Son personas que son muy creyentes en cuestiones místicas, raras, ¿no? Constantemente les puede estar hablando de cuestiones de extraterrestres, ¿no? De cuestiones místicas relacionadas con la religión, por ejemplo, ¿no? Se meten mucho a predicar. En este tipo de trastorno de la personalidad puede haber la presencia de episodios psicóticos, pero que duran muy poco y no son muy intensos. Por eso se les llama que son breves. Estos pacientes tienden a la marginación, es decir, terminan vagabundeando, porque no alcanzan un desarrollo social, laboral. Y muy fácilmente, debido a la alteración de este pensamiento mágico, pueden acabar perteneciendo a algún tipo de secta, ¿no? Puede ser secta religiosa, hasta política. Cuando se les ve, se les considera como si fuera una persona extraña, ¿no? Desde su vestimenta, una manera rara de vestirse, ¿no? A lo mejor muy elegantes para las ocasiones, ¿no? Una situación eh, casual, digamos, pero están muy bien vestidos y no hay una congruencia, digamos, en los colores de la vestimenta, ¿no? Llaman la atención, por eso se les ve como extraños estos pacientes, ¿no? Y pueden tener algunos comportamientos peculiares con tal de llamar la atención, ¿no? A lo mejor pueden estar en un parque muy bien vestidos y hablando con otra persona, con una voz altisonante, ¿no? Tratando de llamar la atención, pero no con la finalidad de buscar una relación, ¿no? Sino que debido a lo extraño que es su pensamiento, terminan teniendo este tipo de conducta. Estos son los del grupo A. Los del grupo B, como características comunes, es que más están relacionados con los trastornos afectivos. Así como el grupo A está más relacionado con los trastornos psicóticos, acá el grupo B más con los trastornos afectivos. También con los trastornos somatomorfos y muy propensos a caer en el abuso de sustancias, ¿no? Sustancias ilegales.
Aquí también la característica es que hay una alteración del control de los impulsos, ¿no? Y de la regulación del afecto, ¿no? Como les comenté hace unos minutos, personas que pueden actuar, ¿no? Sin evaluar las consecuencias de sus actos. Entonces, esto puede ser muy peligroso porque si bien lo que quieren ya, muchas veces es llamar la atención, pero se les puede pasar la mano, ¿no? Eh, es decir, ¿no? Quieren llamar la atención con una gesta suicida, pero como son impulsivos, se les puede pasar la mano y terminan suicidándose, sin ser esa, ¿no? la intención. Entonces tenemos en este grupo el trastorno disocial de la personalidad, también llamado antisocial, psicópata o sociópata. Aquí hay una diferencia en el CIE-10, entre antisocial y disocial, en que con el DSM-5, ¿no? En el DSM-5 al disocial lo consideran a los menores de 18 años. En cambio, ya de 18 para arriba se considera antisocial, pero en realidad tienen las mismas características. Por eso en la otra clasificación es considerado como sinónimo. En este trastorno de la personalidad también es más frecuente en varones. ¿Ya? Se inicia desde la adolescencia y se ve que también hay mucho riesgo en que el paciente termine, ¿no? En abusos y dependencia de sustancias, ¿no? Drogas ilegales sobre todo. Son pacientes que carecen de sentimientos de culpa y de respeto, es decir, los valores que puedan tener, ¿no? Hacia las otras personas, hacia la familia o hacia la sociedad, ¿no? Están excluidos en estas personas. Por lo tanto, también pueden terminar en algunas conductas delictivas. Por supuesto, no todos los pacientes disociales o antisociales terminan siendo delincuentes, ni también no todos los delincuentes quiere decir que tengan este tipo de trastorno de la personalidad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en claro. Pero sí pueden ser propensos, ¿no? a cometer actos delictivos. Eh, Presenta una frialdad al cometer sus acciones, ¿no? Por ejemplo, ante un asesinato, ¿no? Estas personas con este padecimiento pueden hacerlo sin ningún remordimiento. Eh, Hay una falta de miedo también ante situaciones de peligro. Y lamentablemente pues hay una incapacidad de aprender conductas socialmente aceptadas. Por eso es que estas personas que tienen este tipo de trastorno no se van a beneficiar con algún tipo de psicoterapia. El trastorno borderline o límite de la personalidad o el emocionalmente inestable, como se le denomina en el CIE-10, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su versión 10. Esta es más frecuente más bien en mujeres, ¿no? Casi es en una proporción pues de 3 a 1, ¿no? Más frecuente en mujeres. Es raro encontrar en varones, pero puede haber. Aquí hay una inestabilidad, ¿ya? En todos los aspectos de la personalidad, es decir, tanto en lo emocional, conductual y el pensamiento. Sus pensamientos también pueden ser inestables. Ya, pues, pueden estar admirando a una persona en un momento y a los pocos minutos, ante una situación que no le es satisfactoria, pues pueden terminar también desvalorizándolo. Como les dije y les mostré en ese cuadro que abarca a los tres grupos, eh, este trastorno puede mejorar a través de los años. ¿Ya? Puede, como que va madurando su personalidad. Entonces es raro ver estas acciones impulsivas,
Ya estas inestabilidades emocionales, ya cuando la persona tiene 40, 50 años, 60 años. Dentro del cuadro clínico hay esa sensación de sentimiento de vacío que ellos mismos lo manifiestan, ¿no? Doctor, doctora, no sé qué tengo, siento como un vacío en mi cuerpo, ¿no? Y son muy impulsivos que pueden llevar pues a producirse autolesiones, incluso llegar al suicidio, al suicidio. Pero repito, esto está más relacionado que se les puede pasar por mano, más que algo planificado. Como, muy diferente a los pacientes con depresión mayor, ¿no? Que sí planifican, ¿no? Y manifiestan la intención y planifican, ¿no? Cómo suicidarse. En los pacientes borderline, más bien, lo que quieren es llamar la atención, pero su impulsividad pues, puede llevarlos a que en realidad se concrete el acto suicida. También pueden presentar episodios psicóticos breves, ¿no? De repente, en algún momento de este desborde de manifestaciones sintomáticas, la paciente puede empezar a tener alucinaciones auditivas, ¿no? O alteraciones del pensamiento tipo delusiones. Otra característica es hay una intolerancia al abandono. Por eso es que se aferran mucho a las relaciones de pareja. Entonces es difícil cortar relaciones tóxicas, ¿no? Incluso en la manera como ellas se comportan. Digo ellas por lo que es frecuente en mujeres, ¿ya? Incluso ellas pueden fomentar las relaciones tóxicas. Pero a pesar de esto, les es difícil, ¿no? De cortar las relaciones de pareja, ¿no? Estoy mal contigo, un aforismo, ¿no? Estoy mal contigo, pero peor estoy sin ti. Entonces, como perpetúan estas relaciones que se pueden volver perversas. Y a pesar de que hay esa necesidad de tener, ¿no? de tener relaciones interpersonales, sin embargo, por el desborde mismo de sus características personales, hacen mal las relaciones y no pueden mantener relaciones estables. Hay una incapacidad para establecer relaciones estables, ya sea de pareja, de amistades o de familia. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza porque necesitan la admiración, el reconocimiento de las demás personas, ¿no? Y por eso muchas veces para satisfacer esa necesidad tienen que desvalorizar a las otras personas, ¿no? Para poder resaltar. Son muy hipersensibles a la crítica estas personas. Ah, hay fantasías de grandeza, pero no llegan a ser delirantes. Y en realidad, a pesar de que se engrandecen, ¿no? Sus capacidades y se puede llegar a pensar que tienen una gran autoestima, pero en realidad es lo que ocurre en estas personas, hay una baja autoestima, ¿no? Porque no valora en realidad lo que es. Y pueden ser muy proclives a la depresión. Entonces, estos pacientes, el narcisista, no llegan a consulta por el mismo trastorno de la personalidad, ¿no? Sino llega a la consulta porque pueden empezar a desarrollar cuadros de depresión y como se pueden frustrar con facilidad, ¿ya? Ante una crítica a consecuencia de una tarea que no les salió como querían, ¿no? Como ellos necesitan siempre la admiración de las personas, entonces pueden muy fácilmente llegar a cuadros de depresión y de depresión mayor. Y es por esto es que llegan a la consulta, e incluso hasta pueden ser hospitalizados por el cuadro de depresión, pero no por el trastorno narcisista. Más bien es un hallazgo, ¿no? Conforme
Se va haciendo la historia clínica, ¿no? La historia personal, y se va determinando cómo es la conducta, ¿no? de este paciente, ¿ya? Y una vez que va mejorando también la sintomatología depresiva, entonces ya se puede ir visualizando, ¿no? Las características personales de esta persona. La personalidad histriónica también es más frecuente en mujeres. Aquí hay una necesidad constante de apoyo, pero no establece relaciones profundas, ¿no? Ya sea de amistades o de pareja. Eh, son, son personas muy seductoras. Perdón otra vez, disculpen. Sí hay, son situaciones. Tengo un paciente bastante delicado y estoy haciendo las coordinaciones para que lo pasen a la emergencia de adultos. Por eso les explicaba al inicio de la clase que iba a haber algunas interrupciones. Nuevamente las disculpas del caso, por favor. Verás la vida del paciente que está también en riesgo. Bien, continuamos. Perdón con la interrupción, por favor, jóvenes. ¿Ah? Ya me escuchan bien, ¿sí? Ok, Sí, gracias. doctor. Gracias por la comprensión también. Bien, entonces, como le decía, en la personalidad histriónica que es más frecuente en mujeres, ya manifiestan una conducta muy seductora, ya muy seductora y es muy teatral en sus relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, el objetivo es llamar la atención de las personas para conseguir también algún beneficio, ¿no? Por lo tanto, son personas muy manipuladoras. Este tipo de trastorno también puede llevar, ¿no? A cuadros de ansiedad y de depresión, sobre todo cuando no consigue sus objetivos. Bien, entonces, estos eran los del grupo B. Ahora, el último grupo, el grupo C, que está muy asociado con los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Tenemos la personalidad evitativa, también llamada fóbica. Aquí la característica de este trastorno es que hay una hipersensibilidad a la humillación y al rechazo. Entonces el paciente eh, tiene mucho miedo a ser evaluado, ¿ya? Y que lo critiquen por algún error que puedan cometer. Pero sin embargo, a pesar de que ellos desean el contacto social, lo evitan, porque más fuerte es el miedo a ser evaluados, y que a consecuencia de esta evaluación terminen siendo rechazados. ¿Ya? Tienen mucho miedo a ser criticados. Por lo tanto, van a tener eh, una característica que se manifiestan como personas muy tímidas. Esto puede servir de diferencia, ¿no? Con el trastorno esquizoide de la personalidad, ¿no? Porque a ambos tipos de trastorno el paciente tiende al aislamiento, pero si bien en el esquizoide el paciente no tiene mayor interés para relacionarse, en cambio el paciente con este tipo de trastorno evitativo fóbico sí tienen el deseo de relacionarse, sí tienen el interés, pero más fuerte es el miedo. Entonces estos pacientes sí pueden llegar a la consulta, ¿ya? Por este malestar que presenta. Y también este tipo de trastorno, la personalidad puede ser la base de algunos trastornos neuróticos como los trastornos fóbicos, ya sea algunos trastornos fóbicos específicos, ¿ya?
como el trastorno fóbico eh, eh, ante alguna situación en especial, ¿no? Como la agorafobia, ¿ah? O algún trastorno fóbico específico ante alguna circunstancia, ¿no? Incluso ante algún animal. ¿Ya? Este trastorno de la personalidad puede ser la base, ¿no? Para que se desarrollen estos trastornos fóbicos ya en sí. El trastorno dependiente de la personalidad, que también es más frecuente en mujeres, se caracterizan por ser personas muy pasivas, que no asumen responsabilidades ni toman decisiones. Solamente están a la espera de que las otras personas tomen las decisiones por ellos, ya sea de su pareja y si son solteras, ¿no? De papá, de mamá o de algún hermano, ¿no? Son personas muy sumisas, prácticamente se autodiscapacitan sin ser un trastorno discapacitante, pero es tanta su dependencia que hasta eh, pueden aparentar una discapacidad, ¿ya? O sea, no, pero no es que simulen, sino que es así, es tanta su dependencia, su incapacidad para pensar, para tomar decisiones, que hasta dan la impresión de que tuvieran algún tipo de discapacidad, pero no es así. Eh, También tienen muy baja autoestima estos pacientes, ¿no? Se valoran muy poco, ¿no? Y siempre ven a las otras personas más bien las sobrevaloran. O sea, yo estoy mal, pero las otras personas más bien son las que están bien y tienen la obligación, ¿no? De decidir por mí, de mantenerme, de hacer las cosas por mí. Y de esta manera establecen también relaciones patológicas, ¿ya? Por ejemplo, estas personas pueden enganchar muy bien con otros trastornos en cuanto a relación de pareja, con otros trastornos de la personalidad, pueden enganchar, por ejemplo, con el trastorno disocial de la personalidad, ¿no? Que más bien este tipo este tipo de patología se caracteriza más bien por infravalorar a los otros, entonces pueden enganchar muy bien con estos pacientes. Igual el trastorno borderline de la personalidad puede enganchar muy bien con los trastornos disociales de la personalidad. Entonces ahí ya se ven pues esas manifestaciones de pareja, pues esas manifestaciones extrañas, ¿no? Las relaciones tóxicas. Y es que es la combinación pues ah, de estos trastornos de la personalidad. La obsesiva, también llamada anancástica en el CIE-10, ¿ya? Ustedes la van a encontrar así, personalidad anancástica. Este es más frecuente en varones. Se caracterizan por ser perfeccionistas, muy meticulosos, ¿no? Son amantes del orden y de la puntualidad y muy rígidos, ¿no? En su actuar. Tienen dificultad más bien para expresar sus emociones y también para decidir, ¿no? Es tanto su perfeccionismo que tienen dudas porque temen de que la decisión que tomen más bien les lleve a un error y eso va en contra de su perfeccionismo. Entonces pueden ser personas que para tomar una decisión o para completar una tarea pueden estar meses o años, ¿no? para decidir. Este tipo de personalidad pueden estar adaptados en los tipos de trabajo es decir, que pueden encajar muy bien, ¿no? Ante personas que dentro de su sistema de trabajo piden pues que sean personas muy meticulosas, muy ordenadas, muy puntuales. Entonces como que se puede soslayar, ¿no? El trastorno y adaptarse a ciertos ambientes, por lo tanto que a la larga no van a pedir mayor ayuda, ¿no? Ustedes se han visto ese programa, la Big Bang Theory, ¿no? El personaje de Sheldon,
¿sí? Si lo recuerdan, si han visto la serie, es que tiene pues este problema de trastorno obsesivo de la personalidad. Así como el trastorno fóbico de la personalidad, el obsesivo también puede ser la base, ¿no? Para el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Es decir, este trastorno que se caracteriza pues, por ideas obsesivas, ¿no? En el cual el paciente no puede evitarlas y continúa pensando en lo mismo y tiene que llegar a realizar algún acto compulsivo para poder calmar la idea obsesiva, pero sin embargo es insuficiente, ¿no? Y se convierte esto en un ritual. Pero no todos los pacientes con trastornos obsesivos compulsivos han tenido un trastorno obsesivo de la personalidad, ni también todo trastorno obsesivo de la personalidad llegan a ser trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Esta es esta inconstancia, aunque parezca paradojal, esta inconstancia es la constante, ¿no? En estas situaciones. Hay otras formas, hay otros trastornos de la personalidad que no se describen o las catalogan dentro del rubro de otros trastornos de la personalidad, ya que antes sí estaban separadas, pero ya no están dentro de estos tres grupos A, B, C. ¿Ya? Estos son las personalidades masoquistas, ¿ya? Es decir, aquellas personalidades pues que necesitan sufrimiento, ¿no? Para mantener una relación. Las pasivo-agresivas, ¿no? Son esas personalidades que se caracterizan de ser muy tranquilos, muy sumisos, pero como que van acumulando situaciones, ¿no? Hasta que en alguna determinada circunstancia como que explotan, ¿no? Y hacen un cuadro, una expresión agresiva, ¿ya? Personalidades hipertímicas, es decir, esas personas muy bonachonas que paran siempre contentas, ¿no? Hay personalidades le llaman depresivas, aquellas también lo contrario, estas hipertímicas, ¿no? Una tendencia pues, a estar así, manifestando tristeza constantemente, ¿eh? El tratamiento. El abordaje terapéutico ya tiene que ser a base de psicoterapia, ¿no? Para todos estos tipos de trastornos. Ya, perdón un ratito. Ya. Esos tipos de trastornos, pero de todas maneras hay que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Las personas para que puedan beneficiarse de una psicoterapia tienen que tener dos requisitos, ¿ya? Uno que tenga capacidad de insight, o sea, es decir, de darse cuenta que tienen un problema, en este caso, ¿no? Que tienen un problema en su personalidad, y el otro que esté motivado para realizar un cambio en su persona. Como ustedes ven, como se trata de la forma de ser de las personas, muchas veces no es sencillo, no es sencillo. ¿Ya? Ni siquiera para el trastorno dependiente de la personalidad. A veces están tan metidos en su patología que creen que la manera como se conducen es lo normal y que son las otras personas las que tienen que cambiar, pero cambiar complaciéndola. ¿Ya? Hay patologías, como les decía, como el trastorno disocial, en que nunca van a llegar a tener esa capacidad de insight. Así que un tratamiento psicoterapéutico poco o nada, ¿no? Se va a lograr. En los trastornos límites de la personalidad también, ¿no? Al menos en los primeros años de manifestación, la capacidad de insight es muy pobre. Por lo tanto, un tratamiento psicoterapéutico también es poco exitoso. Más bien, ya conforme van avanzando los años y el paciente va madurando, ahí sí se puede ir beneficiando de alguna intervención psicoterapéutica. Pero lo interesante acá en este tipo de trastorno límite es que son impulsivos o impulsivas,
sí se pueden beneficiar con algún tipo de psicofármacos, ¿no? que controlan la impulsividad. Eh, en los pacientes con trastornos del clúster A, ¿no? El paranoide sería, pues, también podría beneficiarse con algún tipo de antipsicótico, ¿no? Si es que están muy suspicaces. Como les venía diciendo también, los pacientes que tienen este tipo de trastorno de la personalidad puede ser la base para que se instale otro tipo de patología. ¿Ya? Entonces el tratamiento tiene que ir dirigido, ¿no? hacia esa patología. Por ejemplo, si es un paciente con trastorno dependiente de la personalidad y está cursando con depresión, entonces este tiene que dar el tratamiento para la depresión. Pero ese tratamiento para la depresión no le va a curar, entre comillas, ¿no? el trastorno dependiente de la personalidad, ¿no? Para eso ya se necesitará, ¿no? un tratamiento psicoterapéutico. Aquí hay unas pautas para el abordaje psicoterapéutico en los trastornos de la personalidad. Esto es una aproximación de un autor, Paul Ward. ¿Ya? Incluso no solamente sería para el abordaje psicoterapéutico, sino va a ser muy útil para el abordaje en la comunicación con las personas. Porque todos estos trastornos de la personalidad tienen derecho a enfermarse de otras cosas, ¿no? Pueden enfermarse por un problema cardíaco, por un problema gástrico, por un problema reumatológico, neumológico, en fin. Y van a llegar con su trastorno de la personalidad. Y si el médico no tiene la paciencia y la empatía y la curiosidad, ¿no? para empezar a darse cuenta de que esa persona que llega con neumonía también puede estar presentando algún tipo de trastorno de la personalidad y que puede dificultar, ¿no? la comunicación con el paciente y por lo tanto la relación médico-paciente. Entonces, si no tiene en cuenta esto, el médico, sobre todo el médico joven, ¿ya? Entonces puede pasar por situaciones muy desagradables. A lo mejor fue muy bueno, ¿no? tratando la neumonía, pero al final la relación médico-paciente estuvo muy desquebrajada, ¿no? Y el paciente pues hasta puede presentar quejas o denuncias, ¿no? si fuera más grave al respecto. Entonces tomen en cuenta, si yo voy a abordar a un paciente, tomen en cuenta como si tuviera tres puertas, tres caminos a cómo poder llegar a ese paciente. Una es la puerta del pensamiento, la otra la puerta de las emociones y la otra es la puerta de las conductas. ¿Ya? Entonces, hay puertas de entrada de estos tres, dependiendo de cada patología, hay puertas de entrada, hay puerta de entrada que decide cómo yo puedo ingresar al paciente para que haya una buena comunicación. Hay una puerta objetivo que es hacia dónde yo quiero llegar con el paciente, ¿ya? Para que se pueda producir el cambio en él. Y hay una puerta que se le llama trampa, que es la que si yo ingreso por ahí, más bien me va a llevar a un conflicto con el paciente. Entonces empezamos con el grupo A, ¿ya? Con el trastorno paranoide de la personalidad. ¿Ya? Aquí la puerta de entrada para acceder a este paciente es el pensamiento. Es decir, estar atento a sus opiniones, creencias que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces preguntamos, nos informamos y nos mostramos imparciales con lo que nos diga. Así, no, así percibamos que puede ser alguna situación absurda, ¿ya? Pero aquí lo importante es que el paciente vea en el médico un interés de lo que está opinando. Por supuesto, de manera empática, no hacerlo de una manera hipócrita, ¿no?
simulada, ¿no? El médico tiene que mostrarse empático al respecto. Y hacia dónde queremos llegar, hacia contactar o que el paciente empiece a contactar emociones, ¿no? Que haya un reflejo empático, ¿ya? Permitir que el paciente se desahogue, ¿no? Debido a a lo que puede estar sufriendo por lo que está pensando, ¿no? De que todas las personas, ¿no? son confiables, por ejemplo, ¿no? Si esta persona me ha fallado y el error que ha cometido y no puedo confiar en las personas y se vuelve mucho más paranoide. Entonces, si yo ingreso, ¿no? En una actitud de escucha activa al paciente, ¿ya? Informándonos y mostrándome imparcial, puedo lograr a que el paciente comience a expresar algún tipo de emoción. Por supuesto que hay que tener cuidado que dentro de esta escucha empática, ¿ya? A la hora de hacer alguna manifestación verbal, tener cuidado de que a lo mejor le vayamos a estar dando la razón al paciente de algo que no es real, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. En el trastorno esquizoide de la personalidad, la puerta de entrada es la conducta. Ah, me estaba olvidando, ¿no? Entonces, aquí en el paranoide, la puerta trampa, ¿ya? La que puede llevar un conflicto es la conducta en el paranoide. O sea, si yo comienzo a indagar sobre la conducta del paciente, ¿no? Más bien eso puede llevar a un rechazo. Bien, en el esquizoide, la puerta de entrada más bien vendría a ser la conducta. O sea, acá sí se puede confrontar el comportamiento, ¿no? ¿Qué cosa hace y cómo lo hace, ¿no? En el esquizoide más bien eh, el paciente tiende a aislarse, ¿no? A aislarse de la persona, a no compartir. Entonces, podemos ingresar por ahí, ¿no? Empezar a cuestionar o a confrontar, ¿no? Ese comportamiento. Y nuestra puerta objetivo sería el pensamiento, ¿no? Llegar a que el paciente pueda empezar a reflexionar sobre la conducta que está realizando. Nuestra puerta trampa sería si es que queremos encontrar con las emociones, ¿no? Por ejemplo, el paciente esquizoide, que la queja de la familia es que no quiere compartir con ellos. Si nosotros iniciamos, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso no sientes afecto por tu mamá, tu papá? Es lo peor que se puede lograr. ¿Ya? El paciente va a rechazar este acercamiento, ¿no? Y no se va a lograr conformar una buena relación médico-paciente. En el esquizotípico también es similar al esquizoide, ¿no? Ingresar por la conducta, también confrontar la forma extraña de su comportamiento y llegar pues al área de pensamiento, ¿no? Compartiendo sus reflexiones y los análisis que se pueda lograr. La puerta trampa serían las emociones. En el grupo B, en el trastorno antisocial de la personalidad, entonces, en la puerta de entrada, aquí sería la conducta, ¿ya? Hay que confrontar en estos pacientes, en los antisociales, la conducta que están realizando, las manipulaciones, ¿no? Que relacionadas a las manipulaciones, que respete las reglas, ¿no? Que pare de hacer daño a las personas. Y la puerta objetivo es la emoción, ¿no? Empatizar con la emoción que pueda empezar a sentir, ¿no? Detrás la confrontación de la conducta, ¿no? Identificar la emoción. Aquí la puerta trampa pues viene a ser el pensamiento, ¿no? Porque estas personas van a justificar muy bien sus acciones. Incluso hasta los pueden derrotar a ustedes, ¿no? Porque van a estar muy bien argumentadas. Entonces ingresar por ahí no va a ser beneficioso. Ni para el paciente ni para ustedes como médicos. Ya al final van a sentirse derrotados. Entonces hay que confrontar la conducta, ¿no? Esa va a ser la puerta de entrada. En los pacientes borderline o límite, aquí la puerta de entrada es la emoción,
¿no? Hay que mostrarse empáticos con estos pacientes, no permitir que se desahogue, que se sienta que es entendida o entendido, no descalificar la emoción que está presentando, ¿no? Así sea exagerada, ¿no? ¿Por qué está llorando esta paciente? No, hay que permitir, ¿no?, que se desahogue. Eso se llama el reflejo empático. Y una vez que este paciente no haya conseguido, ¿no?, ese desahogo, ya podemos abordar con el pensamiento, ¿no? Para que el paciente reflexione, no haga una introspección de que lo que está viviendo es consecuencia, ¿no?, de la forma como lleva su vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, así, de esa manera, saque conclusiones y empiece a aceptar algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, nuestro aporte objetivo en los pacientes límites está dirigido hacia el pensamiento, ¿ya? Para que pueda empezar a hacer cambios. El trastorno histriónico es similar al límite, ¿no? También permitir, ¿ya?, la expresión de la emoción, y el objetivo es que la paciente termine reflexionando, ¿no?, sobre lo que está haciendo. Aquí, en tanto en el límite como en el histriónico, nuestra puerta trampa sería la conducta, ¿no? Empezar a confrontar la conducta del paciente no va a ayudar, ¿no? Si el paciente border llega pues con una conducta de autoagresión, si nosotros empezamos a confrontar eso, no, pero ¿cómo es posible que hayas intentado matarte, que te hayas querido cortar? No vamos a poder llegar al paciente, no vamos a poder llegar, ¿no? Es lo peor que podemos hacer. Es más bien emoción, emoción, y para poder llegar al pensamiento y comenzar a reflexionar sobre lo que está haciendo. Y en el trastorno narcisista de la personalidad, aquí nuestra puerta de entrada es el pensamiento, ¿ya? Igual, así como el esquizoide, el esquizotípico, ¿no? Preguntamos, reconocemos sus logros, ah, ya, muy bien, ¿no? Como se vanaglorian mucho, pero a pesar de eso tienen baja autoestima, recuerden. Ya, bueno, reconocemos sus logros, nos interesamos en su opinión, ¿ya? ¿Y para qué? Para llegar a nuestro objetivo, que el paciente empiece a contactar las emociones, ¿no? Empiece a reconocer que detrás de esta necesidad de reconocimiento, pues también hay sufrimiento y dolor, ¿no? Que no resuelve. Pero también, ojo, cuidado, ¿no? Que no vamos a dar la razón al paciente, ¿ya? Y aquí nuestra puerta trampa sería pues la conducta, la conducta. Y por último, ¿no?, en los trastornos del grupo C, ¿no?, el trastorno por evitación, la puerta de entrada viene a ser la emoción, ¿no?, que el paciente nos diga, ¿no?, lo que está sintiendo, usualmente es el miedo, ¿ya? Y para llegar acá al pensamiento, que este miedo es infundado, ¿no?, que no, en realidad no le va a pasar nada malo, y que empiece a buscar alternativas, ¿no?, diferentes, que al simple hecho de estar evitando las situaciones. En el trastorno por dependencia, ¿ya?, o dependiente de la personalidad, también la emoción, ¿no?, que expresa su emoción, de cómo se sienten ante las situaciones que está viviendo, y que el objetivo es que empiece a reflexionar también, ¿no?, llegar al pensamiento. El obsesivo compulsivo más bien es a la inversa, ¿no?, que podemos acceder a través de su pensamiento, ¿no? Nos informamos, qué es lo que piensa y cómo lo hace para llegar a la emoción, ¿no?, que tome conciencia de las emociones que acompañan a estos pensamientos. De ahí la trampa sería que empecemos a confrontar lo que es su conducta. Y también les hablaba, ¿no?, de que nos podemos apoyar con la utilización de algunos psicofármacos. Eh, no siempre tienen éxito, ¿ya?
repito, ¿no? Esto no es una situación episódica, sino es la manera de ser de las personas que está alterado. ¿Ya? Y entonces los psicofármacos pueden a veces no tener mucho éxito, ¿ya? Pero bueno, en caso que sea necesario y sobre todo si es que el paciente lo amerita y está pidiendo algún tipo de ayuda, sí se pueden beneficiar, ¿ya? Con bajas dosis sobre todo, ¿no? En los psicofármacos. Entonces, si este paciente con trastorno paranoide de la personalidad, pues está presentando agitación, ansiedad, no se pueden beneficiar, ¿no? Con alguna benzodiazepina o algún neuroléptico, ¿no? A baja dosis, tal vez el haloperidol en gotas, sobre todo si está muy ansioso, ¿ya? Si viene acompañado de insomnio, ¿no? Se puede agregar una benzodiazepina también a baja dosis. Si ya hay un pensamiento delirante, ¿ya? Ya se puede emplear también un antipsicótico atípico a baja dosis, como por ejemplo risperidona, sulpiride. Y en cuadros de ansiedad y depresión reactivas, ¿ya? Acuérdense que el paranoide está muy atento a que si las personas son confiables o no. Entonces, cuando descubren que esa persona les ha fallado, que no es confiable, pueden entrar así en síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, también se puede emplear algún tipo de benzodiazepina, ¿no? El prazolam, diazepam, y también acompañado de un antidepresivo, ¿no? Sobre todo de la variedad de inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿no? Que son los que producen menos efectos secundarios. También hay que estar, incluso hasta en el tratamiento hay que estar atentos, ¿no? Porque si ustedes le dan un antidepresivo, ¿ya? Que le produce algún efecto secundario muy, muy indeseable en el paciente, entonces, de por sí, ¿no? Si tiene una persona paranoide, ya van a desconfiar de ustedes, ¿no? Van a desconfiar de ustedes, ¿no? Ese doctor no sabe medicar, ¿ya? Entonces, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es un grupo de fármacos antidepresivos que eh, cursan con menos efectos secundarios. En el esquizoide, ¿no? Si estas conductas de aislamiento y rechazo se ha visto que pueden beneficiarse también con algún tipo de antidepresivo, ya benzodiazepinas si es que hay algunos síntomas de ansiedad o algún neuroléptico en baja dosis, ¿no? Sobre todo el haloperidol. ¿Ya? Pueden beneficiarse en algo el paciente, ¿no? En el esquizotípico, si hay estas ideas de referencia, y acuérdense que pueden haber episodios psicóticos breves en estos pacientes, entonces también se pueden beneficiar con algún neuroléptico, ¿ya? Haloperidol, trifluoperacina. Y si hay ansiedad y depresión reactiva, pueden beneficiarse con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. El paciente con personalidad antisocial, ¿ya? No vamos, el tratamiento farmacológico no es para curar el trastorno antisocial, ojo, ¿ya? Pero si es una persona con este trastorno y está manifestando ira, agresividad, ¿no? Se puede beneficiar con anticomiciales, como la carbamazepina y el valproato de sodio, ¿ya? Son los fármacos que se utilizan para el control de la epilepsia. Entonces se ha podido, a través de diversos estudios, se ha podido comprobar que estos fármacos disminuye, ¿no? esa ira, esos cuadros de ira, de agresividad. También los neurolépticos, ¿ya? También se pueden emplear. El problema de los neurolépticos son los efectos secundarios, ¿no?
Me refiero a los efectos extrapiramidales, ¿no? El paciente puede empezar a presentar temblor en manos, disartria, entonces, rigidez muscular. Entonces, ante esta situación, el paciente es propenso pues a abandonar el tratamiento, ¿no? En cambio, con los anticomiciales que no producen estos efectos secundarios, son mejor tolerados. Si hay síntomas de ansiedad y depresión, se ha visto que pueden beneficiarse con algún tipo de antidepresivo, ¿ya? El litio también. Hay algunos estudios que indican que se puede evitar el litio, pero es preferible evitar las benzodiazepinas. ¿Por qué evitar las benzodiazepinas? Porque estos pacientes de por sí tienen un problema en que no respetan normas, leyes, ¿no? Todo lo que es valores, todo lo que es valores lo descalifican. ¿Y las benzodiazepinas qué hacen? Las benzodiazepinas más bien inhiben las restricciones, ¿ya? Imagínense el efecto de las benzodiazepinas muy similar a cuando se consume licor, ¿ya? Entonces, las personas cuando consumen licor se desinhiben, ¿no? A veces hasta se atreven a hacer cosas que no se atreven o no se atreverían sin haber consumido el licor, ¿no? A veces hasta se declaran con la chica, ¿no? El varón me voy a dar valor, se toman un trago y ya, porque se desinhiben. Entonces, esto mismo producen las benzodiazepinas, desinhiben. Entonces, si ya es una persona que ya está desinhibida de por sí, entonces si ustedes le dan pues una benzodiazepina es peor, ¿no? Pues, ocurre más riesgo todavía, ¿no? De que transgreda más las normas. Entonces es mejor evitar las benzodiazepinas. Este, esto mismo cabe para el trastorno borderline de la personalidad. ¿Ya? Pues acá también les pongo, ¿no? Que en las benzodiazepinas el riesgo de desinhibición, ¿no? Si bien en los pacientes borde pueden cruzar con ansiedad, pero con mucho cuidado dar benzodiazepinas. ¿Ya? Si hay ira, hostilidad, también se pueden beneficiar con neurolépticos, ya estoy en los pacientes border, también con los anticonvulsivantes como el valproato, la carbamazepina, el litio también puede, que es un estabilizador del ánimo, también puede ayudar. Así como los esquizotípicos, en los pacientes border pueden hacer cuadros de psicosis breve, ¿ya? Entonces, si la paciente comienza a escuchar voces, ¿no? Es decir, comienza a presentar alucinaciones auditivas, ilusiones, también se puede beneficiar con los neurolépticos a baja dosis, ¿ya? Y por corto tiempo, ¿no? Dependiendo del cuadro clínico, ¿ah? Hay algunas situaciones en que sí ya necesitan eh, tomar el neuroléptico de manera prolongada porque también estaría controlando lo que es la ira y la hostilidad. Si se complica con un cuadro de depresión, pues da antidepresivos, ¿ya? Ansiedad, ya dije, ¿no? Benzodiazepinas, pero ojo, por el riesgo de desinhibición. Las fluctuaciones anímicas, ¿ya? También se pueden beneficiar con un neuroléptico a dosis bajas o con eutimizantes, ya sea el litio o la carbamazepina. En el trastorno de la persona histriónico, ¿ya? También dependerá, ¿no? de las quejas que se van agregando, de los síntomas que se van agregando. ¿Ya? Si se dan cuenta, el tratamiento farmacológico va acorde con la sintomatología que se puede ir agregando al trastorno de la personalidad. ¿Ya? No es que esto me va a solucionar el trastorno de la personalidad, me va a ayudar a manejar mejor esta sintomatología agregada, ¿no? que se puede presentar. Entonces, si se agrega depresión, antidepresivos, ¿no? Puedes manejarlo con antidepresivos. Si hay esas quejas somáticas, ¿no? que muchas veces son equivalentes depresivos, ¿no? Equivalentes depresivos también con antidepresivos pueden manejar. O con un neuroléptico con perfil ansiolítico, ¿no? Por ejemplo,
En este caso sería un atípico, ¿ya? Un antipsicótico atípico como la quetiapina podría, puede ayudar, ¿ya? En los casos de ansiedad, ¿no? Acompañados de desrealización, también los ansiolíticos y neurolépticos a baja dosis, ¿no? Como el haloperidol. Y en el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Si se complica con síntomas de depresión, ansiedad, ira, igual benzodiazepinas, un antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y el litio. Insisto, por ahora sí les puede parecer un poco complicado, ¿no? Pero en estos cuadros de trastorno de la personalidad, el tratamiento va a ir enfocado, el tratamiento farmacológico me refiero, va a ir más enfocado al control de los síntomas agregados que se pueda presentar. Ya en sí, el trastorno de la personalidad ya se realiza pues con psicoterapia. Y en el grupo C, ¿ya? En el trastorno por evitación, que se caracteriza pues por ese temor, por ese miedo, que es ansiedad, ¿ya? También se van a beneficiar con antidepresivos. Los antidepresivos a la larga también actúan a nivel de la ansiedad, ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto. Benzodiazepinas o beta bloqueantes, ¿ya? Beta bloqueantes como el atenolol, el propanolol, también se pueden utilizar, ¿no? Preventivo ante la situación en el cual va a ser expuesta la persona, ¿no? Si la persona con trastorno fóbico de la personalidad tiene miedo, ¿no? A salir con un grupo de amigos, ¿no? A comer a la calle, por ejemplo. Entonces, se le puede indicar que media hora antes tome media tableta de propanolol o media tableta de atenolol, ¿no? Entonces, esto le ayuda pues a controlar mejor esa sintomatología hasta que el paciente se vaya dando cuenta de que ante la exposición, ante esa situación que tiene mucho, no le va a pasar nada. Entonces, a través de un sistema de reaprendizaje, ¿no? El paciente ya se va dando cuenta que ese temor tan grande que tenía, pues estaba infundado y ya después, más adelante, ya se da cuenta que no es necesario tomar algún tipo de medicación, ¿no? Para esto. En los pacientes con ansiedad, a consecuencia de trastorno dependiente de la personalidad, también antidepresivos, benzodiazepinas se les puede indicar, ¿ya? Y en el obsesivo compulsivo o el anancástico, ¿ya? Si tiene síntomas obsesivos, compulsivos, benzodiazepinas y antidepresivos también. ¿No? Pero ojo, aquí lo importante es la psicoterapia, vuelvo a repetir. Bien, bien, esta es la bibliografía. Entonces, como conclusión, creo que ya lo he venido diciendo en las últimas láminas, estos trastornos son continuos, permanentes, ¿ya? No son episódicos como otros trastornos psiquiátricos que ustedes van a ir desarrollando, conociendo, ¿ya? Como una esquizofrenia, ¿no? Que puede tener un episodio psicótico y ahí dar la medicación, o un trastorno bipolar, un cuadro depresivo que también tiene un episodio psicótico, perdón, ya sea maníaco o un episodio depresivo, entonces se da la medicación para ese episodio. Claro que después se continúa con un tratamiento de mantenimiento. Pero aquí ya hablamos, ¿no? Que esto es un trastorno cuya manifestación es continua, es decir, es la forma de ser de la persona, alterada, pero es su forma de ser, ¿ya? Que se van a beneficiar más con psicoterapia, pero lamentablemente pues no todos los trastornos eh, se va a lograr esto, ¿no? Sobre todo el antisocial, ¿ya? Eh, el border en sus inicios y algunos trastornos del clúster A, como es el esquizotípico y el esquizoide también, porque los pacientes no muestran mayor interés para
querer cambiar, ¿no? Lo que sí se pueden beneficiar mucho más con psicoterapia es los del clúster C. Y el tratamiento farmacológico será de acuerdo pues a la sintomatología agregada que se pueda ir presentando. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? ¿Están ahí, jóvenes? A ver Sí, si... sí. ¿Qué tal? ¿Sí, alguna pregunta, señor Wong? Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, Buenas tardes. lo último que me mencionó me causó un poco de duda con respecto a qué tal si una persona es tal cual, o sea, qué tal si es que nos llega un paciente que puede aparentar tener un trastorno de personalidad, pero qué tal si es que así ya fue durante bastante tiempo en su vida, o sea, ya es algo natural en él, o mejor dicho, así es, ¿no? En esos casos. Claro. Mm. Sí, por eso es su forma de ser, ¿ya? Pero recuerden que estos trastornos de la personalidad van a llevar a sufrimiento no solamente al paciente, sino con las personas se relacionan. Entonces, van a llegar a la consulta muchas veces por indicación de la familia, ¿no? Son las familias los que lo llevan a la consulta, por el sufrimiento que está ocasionando ya dentro del núcleo familiar. Entonces el problema es, como usted bien lo ha dicho, pueden ser personas, ¿no? Que sí tienen el diagnóstico, pero no tienen mayor interés de cambiar, ¿no? Como por ejemplo el esquizoide o el esquizotípico, ¿no? O el antisocial, ¿ya? No tienen mayor interés de cambiar. Entonces, lamentablemente, pues, como profesionales de la salud también tenemos que tener conciencia de que tenemos nuestras limitaciones. Entonces, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues, las cosas quedarán ahí. Pero lo útil de esto es saber cómo podemos aproximarnos al paciente, ¿ya? Para que no haya no haya una dificultad en la manera como podemos comunicarnos con el paciente, porque les recuerdo, ¿no? Tal vez estos trastornos no les van a llegar de por sí, o sea que no va a ser el motivo de consulta en ustedes, pero sí puede ser el acompañamiento, ¿no? O que esté presente en algún paciente con otras patologías, mejor dicho. Me refería, por ejemplo, un paciente cardiópata, un paciente con problemas neumológicos, con otras patologías, pero que ya tienen su trastorno de la personalidad y que si ustedes no lo toman en cuenta, eso les puede llevar a conflictos. Así, el paciente no esté llegando, ¿no? Por que el motivo de la consulta no sea por el trastorno de la personalidad, pero es conveniente que ustedes sepan cómo manejar la comunicación con estos pacientes, que tengan conocimiento de qué se trata. Y si es posible, guiarlos, ¿no? Para que puedan acceder ya a algún tipo de tratamiento, ya sea psicoterapéutico o psiquiátrico, ¿no? Igual en psiquiatría, ¿no? La mayoría de veces estos pacientes con trastornos de personalidad no llegan por el trastorno, sino que llegan porque en algunos casos, como tienen poca tolerancia a la frustración, pues comienzan a hacer cuadros de depresión, ansiedad, y se les atiende por eso. Pero se va descubriendo,
¿no? Que tienen este tipo, que también tienen esta patología y ya se va ampliando el abordaje. Incluso ya hasta se les promueve o se les invita, ¿no? De que, mire usted, si bien tiene un cuadro de depresión, ansiedad, pero también está presentando, ¿no? Un problema, una alteración en su personalidad y que esto puede ser beneficiado, ¿no? Con un abordaje psicoterapéutico. Entonces tal vez ahí el paciente, ¿no? Comience a tener un poco de insight y acceda pues a un tratamiento. No sé si quedó claro con esto. Sí, doctor. Gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Yo creo entonces que nos damos por terminada la clase. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Hasta la siguiente, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor. Y disculpen las interrupciones que hubieron. No se preocupe, doctor. Gracias. Gracias.